Hola, bienvenidos a Átomos y Bits. No me digáis que no os gusta esta sintonía, pero por favor, pero si es que renovarse o morir, pero si va ahí con una alegría, con un... Ay, que aquí estamos, que ya hemos llegado. Sí, antes estábamos más misteriosos, más etéreos, más ahí como en el séptimo cielo, pero aquí estamos arrollando como debe ser, con las noticias de medio ambiente, de ciencia y de tecnología, acompañados por Xiaomi y conduciendo pues ese Electric Scooter 3 Lite que nos permite conducir con el estilo más light de todos, con ese cuerpo de aleación de aluminio. Esto más que un patinete, es un patinete atómico, vamos, un diseño elegante con un manillar minimalista, combinación atractiva de colores, velocidad máxima de 25 kilómetros por hora, un plegado en 3 pasos, una autonomía de 20 kilómetros, vamos, con capacidad de subir pendientes de hasta un 14%, una conducción rápida, con escalada sencilla. Es que hasta yo me subo a un patinete, fíjate, con 3 marchas ajustables para adaptarse a distintas necesidades de conducción y con una batería de litio de alta calidad, con esa capacidad de desplazamiento, como digo, de 20 kilómetros. Es el Xiaomi Electric Scooter 3 Lite, bueno, o Lite. Entonces ahora lo tenemos a 359,99 euros. Hemos bajado de 449,99, así que habrá que aprovechar estos días de descuento, los Daily Picks, que puedes encontrar una sorpresa cada día, rebajando los precios de los dispositivos de Xiaomi en su página, en mi.com. Xiaomi nos acompaña en Átomos y Bits, en un programa que cuenta con la realización técnica de Esteban Novillo, con las novedades que nos trae José Manuel Nieves y el saludo desde el micrófono de Pedro Palomay. Y hoy en nuestro programa vamos a comenzar mirando al pasado, mirando a Google el troglodita, como aquel tebeo que había cuando éramos pequeñitos y teníamos poquita voz. Don José Manuel, ¿te acuerdas de Google el troglodita? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Claro que sí, Pedro Pablo. Pero Google el troglodita era de los nuestros. Hoy vamos a hablar de unos que no eran de los nuestros. Ah, bueno, vale, porque Google el troglodita era Homo sapiens, el pobre hombre, por eso iba con la cachiporra. Claro, Y hoy vamos a hablar de exacto. neandertales. Sí, de dos noticias distintas, muy recientes las dos, de apenas unos días, una de ellas, y un par de semanas la segunda, y que, vamos, es que yo creo que ya zanjan la cuestión de si los neandertales eran pues una especie inferior, por eso se extinguieron. Bueno, vamos a empezar por decir, los neandertales son una especie humana que no es la nuestra, no descendemos de ellos, sino que estamos emparentados, por supuesto, pero no descendemos de ella. Y cuando nuestros Homo sapiens, los nuestros, llegaron a Europa por primera vez, desde África, pues se encontraron con que ahí había otros señores, que eran los neandertales. Y los neandertales llevaban ni más ni menos que 350.000 años viviendo en Europa ya. ¿Y qué pasó? No se sabe muy bien lo que pasó, pero al poco tiempo, relativo a nada, 3 o 4 mil años después de nuestra llegada, de la llegada de nuestra especie, los neandertales desaparecieron del todo. Se extinguieron completamente. Es uno de los grandes misterios de la paleontología porque no se sabe hasta qué punto fue culpa nuestra, Nos los es cargamos decir, seguro, seguro que nos los cargamos, vamos. pero incluso no luchando contra ellos, que también es posible que eso pasara, ¿no? Sino que como nosotros estábamos mejor adaptados, les fuimos comiendo los territorios, como cuando una especie invade el territorio de otra, aprovecha mejor los recursos, entonces la otra ya se muere de inanición porque ya se queda sin poder acceder a unos recursos que hay otras especies más espabiladas que se los quedan todos, ¿no? Hmm. Pues más o menos una cosa así, ¿no? Entonces la imagen que hemos tenido hasta hace nada de tiempo de los neandertales, pues era eso, de una especie humana muy inferior, menos inteligente que nosotros, que apenas podían sobrevivir de algunas carroñas, de cazar piezas pequeñas, y que claro, cuando llegaron los nuestros, todos cargados de inteligencia y de ideas maquiavélicas, pues que pues no nos duraron nada, ¿no? Allí donde fueron los nuestros, ellos desaparecieron. Y cada vez hay más pruebas y más historias de que esto no fue así, de que los neandertales no eran esos seres brutos e ignorantes que nos ha pintado la historiografía hasta hace apenas unos años, ¿no? Entonces, uno de estos hallazgos ya se habían encontrado restos que demostraban que los neandertales eran capaces de cazar grandes piezas, ¿no?
Pero es que lo que han encontrado en una antigua cueva en el centro de Alemania ya es que acaba con todo. A ver, no solamente eran capaces de cazar piezas grandes, sino que cazaban al más grande de los animales terrestres de su época, hace ya, hace ya 125.000 años. ¿Y quién era esa criatura tan enorme? Pues no era el mamut, era un bicho que medía el doble que un mamut, Arrea. el doble. Era también de la familia de los elefantes, ¿no? Se llama Paleoxodon antiquus. Y para que te hagas una idea, era una bestia que pesaba unas 13 o 14 toneladas y que del hombro, hasta de la altura de cruz, hasta del hombro al suelo, había 4 metros. Es decir, un ser humano de estatura normal le llegaba hasta la rodilla, simplemente hasta la rodilla. También se los conoce como elefante de colmillos rectos y son unas bestias, ya te digo, que son el doble de grandes que nuestros, más casi el doble de grandes que nuestros elefantes actuales Sí. y por supuesto que los mamuts. Bueno, pues hace 125.000 años y armados con lanzas, los neandertales cazaban a estos bichos. ¿Cómo lo hemos sabido? Pues porque se ha encontrado en esta cueva que te digo, en el centro de Alemania, pues era una especie de lugar donde se juntaban, donde durante, a lo largo de por lo menos 300 años, los neandertales se juntaban para despiezar a estos grandes animales después de haberlos cazado. Entonces, ahí mismo y todos juntos han encontrado 70 ejemplares de estos gigantescos elefantes prehistóricos y desaparecidos, ¿no? 70. Y todas las marcas de los huesos demuestran que no solamente eran capaces de cazarlos, sino de prepararlos. Es decir, despiezar un bicho de esas características. Fíjate que había huesos que los investigadores, cuando los encontraron, necesitaban grúas y camiones para poderlos transportar. Madre. ¿Vale? Pues imagínate, los neandertales no dejaron nada, no dejaron, estaban descarnados al máximo, no dejaron nada ni para los carroñeros. Es decir, tenían una técnica muy depurada para obtener toda la carne posible de estos animales. La prueba de eso es que ninguno de los huesos tiene muestras de haber sido roído ni masticado por carroñeros. Sí tienen numerosas muestras de incisiones hechas con herramientas, que son las que utilizaban los neandertales en ese despiece. Y luego, estos 70 ejemplares, ya te digo, están los huesos como amontonados en pilas. Es decir, se ve que partían esa bestia tan enorme, de la cual sacaban unos 4.000 kilos de carne de cada una, y eso te da otra indicación que ahora te diré. Y luego repartían las grandes piezas en grupos de otros neandertales que iban haciendo el trabajo fino, digámoslo así, ¿no? De ir recuperando toda la carne. Ya. Pero claro, eso nos da otra idea. También sabemos que los neandertales eran, como todos los humanos hasta ese momento y los de después, eran recolectores, es decir, eran nómadas. Pero, ¿qué se hace cuando tienes en tu grupo, que se pensaba que eran grupos de no más de 15 o 20 individuos, ¿no? ¿Qué haces cuando tienes 4.000 kilos de carne? O Comerlos. sea, pero no todos los puedes, ahí va la cosa, no te los puedes comer todos de una sentada, Claro. tienes que conservarlo. Y si tienes que conservarlo, tienes que transportarlo, si te estás moviendo continuamente porque eres cazador-recolector, ¿no? Sí. Entonces esto apunta a que ese exceso o a esa superabundancia de comida, por lo menos cuando cazaban a estas enormes presas, apunta a una de dos, o a que había grupos mucho más grandes de lo que pensábamos, con lo cual tenían una organización social mucho más compleja, ¿vale? O que hacían como grandes festivales o quedadas de tribus para hacer en conjunto estas cacerías y estas ceremonias de despiece, y entonces pues se quedaban a lo mejor. Tú fíjate que solamente uno de estos elefantes Mm. daba alimento suficiente para, por lo menos, para 100 personas durante un mes entero. Madre. Claro, eso quiere decir que se quedaban, ¿no? Entonces, ya te digo que esto desdibuja un poquito esa idea del neandertal inútil, ¿no? Del neandertal que vive de carroña porque no sabe hacer otra cosa, ¿no? Mm. Y el segundo de los hallazgos, que no es menos espectacular, pues lucha contra otra de las creencias, que no eran adaptables. Dicen, no, los neandertales desaparecieron
porque no se adaptaban. Nuestra especie es mucho más adaptable y se adapta a lo que hay. Y si hay que comer pescado, y si hay que comer carne, y si no, no sé qué, y si tiene frío, pues se las ingenia, o sea, más inteligente. Bueno, pues han encontrado en Portugal, en una cueva que se llama la Gruta da Figueira Brava, que está nada, a 50 kilómetros al sur de Lisboa, los restos de una gigantesca y descomunal mariscada neandertal. ¿Vale? O sea, no se puede llamar de otra, no se puede llamar de otra manera, no se puede llamar de otra manera a lo que han encontrado allí, ¿no? Porque, pero había miles de conchas, de fragmentos de caparazón, y lo que más consumían encontraron de muchos tipos, ¿no? De mejillones, de distintos tipos de almejas, de mariscos, pero lo que más había eran cangrejos pardos, una especie y grandes, con caparazones como de 16 centímetros como mínimo, ¿no? Sí. Y bueno, esos son, yo creo, que lo más parecido a nuestros bueyes de mar, Mm. ¿vale? Bueno, pues hace 90.000 años, estos neandertales que vivían ahí en una cueva que tienes que verla, tiene una apertura al mar maravillosa, ¿no? Bueno, pues no solamente encontraron la manera de cazar, de capturar a estos bichos, sino que los llevaban allí y los preparaban. Es decir, de cada cangrejo de estos han calculado los científicos que sacaban como unos 200 gramos de carne. Pero es que también hay muestras, y dan muestras los caparazones, que aparecen muchos quemados, de haber sometidos a altas temperaturas. Pero aún así los científicos, para comprobar si es que era por casualidad o porque realmente los cocinaban, empezaron a hacer pruebas y a cocinar conchas de cangrejos similares y de almejas y ostras y otros bivalvos, empezaron a cocinarlos a distintas temperaturas para ver cuáles se parecían a los que habían encontrado hechos por los neandertales. Y salieron entre 300 y 500 grados, que justo es la temperatura de cocción, la ideal para cocinar, ¿no? Ya. Con lo cual, no solamente al lado de las hogueras, de las herramientas de piedra y de otros huesos de animales que comían, pues encontraron una enorme cantidad de estos cangrejos pardos, ¿no? Y además seleccionaban, porque son todos machos y grandes. Es decir, no cogían cualquiera, cogían machos grandes que eran, pues evidentemente, los que les daban más posibilidades nutritivas, ¿no? Y aprendieron ya, esto lo hacían, fíjate, el hecho de comer pescados y mariscos, ya lo hacían los nuestros en sus rutas migratorias desde Asia, pues normalmente muchas veces iban bordeando el mar, desde Asia Menor, iban bordeando lo que era el Mar Rojo y entrando después pues, a toda Asia Menor para acabar desembocando en Europa, y seguían unas rutas costeras y se han encontrado numerosos campamentos que demuestran que tomaban, pues eso, marisco y pescado. Y se ha atribuido a eso, a esa ingesta de fósforo y de otros elementos, que nuestra especie también sea más inteligente. Bueno, pues esto de los neandertales de hace 90.000 años lo desmiente completamente, porque estos ya eran lo suficientemente listos como para capturar a estos animales, y no solo capturarlos, sino utilizarlos y comérselos y cocinarlos. Lo que pasa es que En fin, efectivamente lo que dices es que al final lo que ha hecho es liarlo todavía más, porque si eran listos y podían adaptarse y todo eso, entonces ¿cómo nos los cargamos? O sea, o cómo claro, desaparecieron. O sea, esto pues lo lía todavía más. claro, habría que verlo. Yo probablemente el tema de la sustitución, pues probablemente sea lo que tenga que ver, ¿no? Porque decían, no, es que los nuestros se adaptaron al frío. Pues no me cuente usted historias, porque a lo largo de 350.000 años de ocupación neandertal del continente europeo, hubo no una, sino varias glaciaciones, y sobrevivieron a todas. También se han encontrado enterramientos, es decir, disponían también de ese lenguaje simbólico que que tiene nuestra especie, que se pensaba que los neandertales no, pues también tienen ese lenguaje simbólico, capaz de hacer un culto a los desaparecidos, a la muerte. Es decir, tenían esa inteligencia emocional también, ¿no? Y por supuesto, hallazgo tras hallazgo se demuestran sus capacidades y sus habilidades. Recuerda, hace 125.000 años cazaban a estos monstruosos elefantes, que ya me gustaría a mí ver a un grupo. Tú sabes la coordinación que hace falta para, armados con lanzas, Pedro Pablo, Hmm. dar muerte
a un animal de ese tamaño. ¿Tenían alguna pistola láser? Seguro. Sí, pues como no se lo hubieran dado tus antepasados que les visitaron y les dieron pena, dijo, mira, toma el phaser este, porque si no, no acabas con la bicha esta, vamos, ni harto de vino. No, no señor. Debía de ser, y además hay una cosa que a mí siempre me ha llamado la atención, lo he hablado con paleontólogos, Sí. no suelen darle demasiada importancia, pero el cerebro de los neandertales no es igual que el nuestro. Es decir, tiene un lóbulo que nuestro cerebro no tiene. ¿Ah, sí? ¿Para qué les sirve? Sí, hay un lóbulo en la frente, en la zona frontal, que en los cerebros de los Homo sapiens no está. Entonces, claro, nosotros podemos saber por la forma de los cráneos y por la forma que se puede determinar el tamaño y la forma del cerebro, pues qué forma tenía el cerebro neandertal. Y esta diferencia nunca ha sido bien explicada, ¿no? Y tampoco tenemos ninguna forma de saber para qué les podía servir eso. Mm. ¿No? No lo podemos saber, porque como nosotros no lo tenemos, no tenemos ni idea de las funciones que eso podría tener. Pero alguna función tendría, ¿no? Alguna función tendría porque la naturaleza es sabia. En cuanto al misterio, es probable que lo que sí tuviéramos nosotros, esto te lo digo como deducción personal, ¿no? Lo que sí tuviéramos nosotros, que a lo mejor no tenían ellos, era WhatsApp. Es decir, era esa enorme capacidad de socializar que tenemos los humanos de nuestra especie. Ya. Es decir, ¿sabes? No, tenemos o sea, hacemos piña rápidamente contra lo que sea, ¿no? Y hacemos grupos y en la fuerza del grupo, pues está todo, ¿no? Sí. No que los neandertales no cazaran en grupo, pero a lo mejor sus grupos estaban estructurados de una forma menos eficiente de lo que están los nuestros, ¿no? O de lo que estaban desde el principio los nuestros. Alguna diferencia tuvo que haber para que unos humanos que eran más fuertes físicamente que nosotros. O sea, un humano uno contra uno no tenían nada que hacer. Es Sí. decir, los huesos de un neandertal son mucho más gruesos que los nuestros. El cráneo, el espesor del cráneo es bastante más, o sea, uno de los nuestros a mazazos en la cabeza le tendría que haber dado 3 o 4 bien dados para poder partir el cráneo neandertal. Ya. El neandertal tenía una potencia muscular mucho más fuerte de la que tienen los nuestros, que son mucho más gráciles, ¿no? Es decir, lo tenían todo en contra. Y a pesar de eso, los nuestros prevalecieron, donde desaparecieron los neandertales y nos quedamos nosotros. Ya. Yo creo que cada vez la explicación de multi-explicación es la que tiene más una serie de circunstancias, no es que llegáramos y los extermináramos y ya está, ¿no? Sino que ahí hubo una suerte de sustitución de especies porque de alguna manera, el equipamiento, tanto físico como intelectual que nosotros teníamos, pues nos Inferior. permitía, sí, nos permitía sobrevivir en lugares donde ellos no, o ganarles la partida Mm. por esta organización social superior que podríamos tener. A lo mejor nuestros grupos eran más grandes y los suyos más pequeños y se fueron retirando hasta que no les quedó, o sea, se fueron apagando, ¿no? A lo mejor nosotros Pero necesitábamos menos alimento, ¿no? Porque éramos más pequeños físicamente y bueno, ellos... todo son conjeturas, ¿no? Sí. Pero es difícil colocarnos al cabo de esa historia. Ahora bien, lo que sí quiero dejar claro es que ni eran seres bobos, ni estaban poco preparados, tenían todas nuestras características, probablemente alguna más todavía, eran más fuertes que nosotros, eran por lo menos igual de inteligentes que nosotros y eran perfectamente capaces de las tareas más arduas que hacíamos nosotros. Caza de enormes animales. Fíjate, hace 125.000 años, mientras estos neandertales cazaban estos elefantes gigantes, los nuestros faltaban 75.000 años para que llegaran a Europa todavía, Ya. ¿vale? O sea, anda que no faltaba ni siquiera para que llegaran. Y cuando llegaron, por supuesto, estos grandes elefantes ya no estaban. Hay quien dice pero en este estudio se sugiere que incluso podrían haber sido los neandertales los que los extinguieron. Fíjate, Puede ser. no solo los cazaban, sino que acabaron con todos, ¿no? Pero que no eran ningunos inútiles, digo, que eran perfectamente adaptables. Si había que comer cangrejos, comían cangrejos. Si había que comer
peces comían peces y si había que comer lagartijas, comían lagartijas o elefantes, y que eran perfectamente capaces de combatir el frío, se vestían con pieles, tenían adornos, tenían collares, se han encontrado enterramientos. Ya te digo, no eran tan diferentes a nosotros. No, no, Eran ya, diferentes, pero no sabemos en qué. ya a día de hoy siguen haciendo cine, mira a Schwarzenegger. Que el hombre tiene, Sí. no puede obviar que tiene antecedentes neandertales. Fíjate, yo con Juan Luis Arzuaga, que sabes que es uno de los mejores paleontólogos que tenemos y que hay en el mundo ahora mismo, ¿no? Y que en Atapuerca tienen pre-neandertales. El hombre de Atapuerca es un pre-neandertal, ¿no? Entonces yo una vez le gasté una broma. Hablamos mucho, ¿no? Y le gasté una broma y le dije, mira, yo, Juan Luis, digo, yo no sé cómo tal, pero conozco yo a una persona en mi barrio que tiene toda la cara de un neandertal, con todas las características. Tiene la frente echada para atrás. No tiene mandíbula, bueno, los neandertales no tenían mandíbula, la mandíbula no, era distinto. O sea, a mí, dice, oye, pues lo mismo es un rasgo recesivo que tal. Dice, tú no me lo podrías traer para verlo, porque todavía entre ellos mismos, que son expertos, andan buscando aparte de que ya se han encontrado de que todos llevamos un poquito de nuestro genoma, es neandertal, porque hubo hibridación entre las especies, pero andan buscando un híbrido unos supervivientes o que hayan evolucionado de alguna manera y que todavía estén aquí entre nosotros, ¿no? O sea, tú le gastas la broma a uno de los mejores paleontólogos que hay y va la broma y cuela. Ya. Bueno, de todas maneras, ya te digo, yo neandertal no soy porque me miro al espejo y me veo muy sapiens y muy bello, ¿eh? O sea, que eso del... En fin, ¿hablamos pues de los neandertales? Ah, bueno, pero si nos toca hablar de tecnología, espera. Nos toca hablar de tecnología porque hay que hablar de los nuevos Poco, el Poco X5 y el X5 Pro, que ya los tenemos aquí y que, bueno, son candidatos a figurar entre los mejores teléfonos de gama media de 2023, ¿no? Cuéntanos. Sí, Poco, como sabéis, es una marca de Xiaomi, De Xiaomi, sí. sí, es la marca joven, digamos así, de Xiaomi, pero claro, Xiaomi lo que hace con Poco es atreverse a hacer cosas que luego si le salen bien las pasa a Xiaomi, Hmm. ¿sabes? Pero por eso te digo que es una marca Poco muy innovadora, es decir, que se atreven a todo, ¿no? Y hacen unos teléfonos siempre con esa política que tienen ellos del honest pricing, que Sí, es me parece que lo he dicho más veces, ¿no? Pero Xiaomi y sus marcas lo que hacen es que se autolimitan voluntariamente los beneficios, sí. los limitan a un 5%, o por lo menos hasta hace un tiempo era un 5%, deben de andar por ahí todavía. Y todo lo que sea además lo reinvierten en innovación y en bajada de precios. Entonces te encuentras con unos teléfonos a unos precios imbatibles, con los mismos componentes que tienen los teléfonos mucho más caros, pero el secreto está en que ellos se conforman con ganar menos dinero. Hmm. Eso es lo que llaman el precio honesto. Bueno, pues estos pocos que los acaban de sacar, nada, hace apenas unos días, tienen todas las papeletas para ser los mejores gama media de este año, ¿no? Hmm. Son el X5 5G, como has dicho, y el X5 Pro 5G. Eh, Fíjate, por ejemplo, empezamos con el Pro, vamos a hablar del Pro, nos centramos más en el Pro porque el otro es muy similar, pero el Pro tiene algunas cosas más, ¿no? Ya. ¿Qué tenemos? Una pantalla de 6,7 pulgadas, pero Flow AMOLED. AMOLED, que son las que tienen más contraste, más brillo, más resolución, pero la técnica Flow, lo que permite es hacer que las pantallas sean más delgadas, que sean menos pesadas, y eso te permite fabricar teléfonos mucho más finitos, ¿no? Fíjate que los X5 tienen 7,9 milímetros de grosor y pesan 180 gramos, ¿no? Por supuesto, tiene una frecuencia de actualización de 120 hercios, eso afecta a las imágenes en movimiento, es el número de veces por segundo que se refresca la pantalla, con lo cual una imagen en movimiento, en lugar de aparecer una franja o de aparecer fotogramas que se suceden uno tras de otro, pues es una imagen nítida de un objeto que está siempre bien definido, ¿no? Eso para los juegos, por ejemplo, o para las escenas de acción.
tiene un brillo de hasta 1200 nits, que es estupendo, una profundidad de color de 10 bits, eso quiere decir que es capaz de identificar toda la gama, todo el gamut de 1.000 millones de colores, y tiene además Dolby Vision, que mejora los contrastes y que mejora la visión. Es decir, es un pedazo de pantalla de primerísima calidad, protegido contra golpes por Gorilla Glass 5, ¿no? Sí. Además, esta pantalla tiene, y sigo hablando de la pantalla, fíjate, tiene un sistema de atenuación que lo ha diseñado Xiaomi, que se llama PWM, que es de 1920 hercios, de forma que automáticamente se pone en modo lectura y te protege la vista, atenuando azules, etcétera, cuando estamos usando el terminal por la noche o en escenas mal iluminadas. Se puede utilizar, dicen los de Xiaomi, como lector sin dañar demasiado la vista, ¿no? Nos vamos al apartado cámaras, porque teniendo ese pedazo de pantallas, lo mínimo es que puedas hacer fotos y vídeos buenos, porque si no, ¿para qué, no? Claro. Bueno, pues no tiene una configuración excepcional de cámaras. Ahí tenemos, la semana que viene hablaremos, ¿no?, del Samsung S23, que ha sacado una cámara de 200 megapíxeles. Ahí la tiene, Hola. ni más ni menos, ¿no? Sí, una barbaridad. Pero bueno, no tiene lo ultimísimo, que ya te digo que lo ha sacado Samsung ahora, ¿no? No tiene una configuración espectacular de cámaras. Pero claro, es que tiene una cámara principal de 108 megapíxeles, que hasta hace nada no estaba en ningún teléfono, y eso significa, más que tener 108 megapíxeles, significa que tú haces una foto de un paisaje, por ejemplo, y luego amplías zonas, y cada trocito que tú amplías es una fotografía de un montón de megas que te vale perfectamente como foto. Es decir, de una sola foto de un paisaje puedes sacar 6 fotos de cada trozo, porque tiene la resolución suficiente, ¿no? Mm. Y luego eso está acompañado con un ultraangular más sencillo de 8 megapíxeles y de una lente macro, que combinada con la de 108, pues puedes hacer unos zoom de mucha calidad, puedes aproximarte a los objetos y hacer fotos macro, etcétera, etcétera. El procesador que lleva, el modelo Pro lleva el Snapdragon 778G, y el otro lleva el Snapdragon 695, que es más limitado, ¿no? Pero este 778G está perfectamente equilibrado, tiene una gran potencia, está fabricado en tecnología de 6 nanómetros, tiene una gran potencia, mucha más potencia, fíjate, un 41% más que modelos anteriores para configuración, un 70% más a la hora de hacer fotografías y un 38% más para el modo noche, ¿no? Pues esos Mucha son porcentajes muy elevados, ¿no? De uno Claro, para otro. con respecto al anterior, claro. Sí, sí. Y como ves, estoy hablando de la parte centrada, la parte del procesador que se centra en la fotografía, ¿no? Sí. Y por supuesto admite vídeos en 4K, ¿no? Eh, ya te digo, un procesador estupendo, este 778. El 695, que tiene el modelo que no es Pro, es más limitado, es un buen procesador, es suficiente, pero no destaca especialmente. Uh-huh. Luego, evidentemente, tenemos 6 o 8 gigas de memoria RAM y podemos elegir entre 128 o 256 gigas para el almacenamiento. La batería, 5.000 miliamperios. 5.000 miliamperios y con un sistema de carga rápida de 67 vatios. Eso quiere decir que de 0 a 100 lo puedes cargar en unos 45 minutos. El otro también tiene 5.000 miliamperios, pero el que no es Pro, pero la batería tiene solamente 33 vatios en la carga rápida, es decir, tarda más tiempo, pero sigue estando bien, ¿no? Ya. Y bueno, en cuanto a los precios, pues la versión Pro parte de los 349 euros para el modelo con 8 gigas y 256 gigas, y 299 el otro, con la versión de 6 gigas y 128 gigabytes. Bueno, pues más que poco, habría que llamarle mucho, ¿no? A estos teléfonos. Sí, por eso te digo. O sea, tienen unas especificaciones que ya hubieran querido para sí teléfonos de tope de gama de hace un año y medio. Sí.
Pues ahí los tenemos, son los Poco de Xiaomi, de magia, de cine, Xiaomi, que está con nosotros siempre en este programa y que nos permite pues traeros estas noticias y estas informaciones fascinantes siempre relacionadas con el mundo de la ciencia y de la tecnología. Don José Manuel, nos hemos comido el programa como los neandertales a los mamuts estos, que no eran mamuts, pero bueno. Qué pena, porque tenía yo otro tema de ciencia bonito, pero en fin, si no entra, no entra. Sí, time is time, como suelen decir los británicos, y hasta aquí hemos llegado en el día de hoy, pero seguiremos hablando la semana que viene, que el cometa verde ese ha pasado y no nos ha pasado nada, o sea que volveremos, ¿no? Digo pues yo. Todos como Hulk. Todos como Hulk, efectivamente. José Manuel Never, muchas gracias por habernos acompañado hoy en Átomos y Bits, hoy con Esteban Novillo en la realización técnica. Saludos de Pedro Paloma y volvemos en 7 días más en Átomos y Bits.